Me detuve al borde del sendero de entrada, equilibrando la caja del pastel contra mi cadera. El cielo, sobre Ciudad Juárez, estaba despejado, pero con ese calor seco que te hace sudar la nuca. Llevaba mi mejor vestido, uno de mangas suaves, color arena, y unos tacones cómodos que no usaba desde hacía años. En mi bolso, un sobre con una tarjeta y un cheque, mi pequeña sorpresa para Esteban. Mientras subía por el camino de piedra, ensayaba mentalmente qué diría cuando él abriera la puerta, cómo su rostro se iluminaría como cuando era niño y llevaba pastelitos a su salón de clases. Marisol abrió la puerta primero. No me saludó. Sus ojos se fijaron en el pastel y luego volvieron a su celular, como si yo fuera una repartidora cualquiera. «Pasa», murmuró, haciéndose a un lado. La sala olía a comida de catering y mezcal. Había gente desconocida riendo en pequeños grupos. Sostuve el pastel más alto buscando a Esteban. Lo vi salir de la cocina con la camisa bien planchada y un trago en la mano. Por un instante pensé que me abrazaría, pero en lugar de eso me dedicó una sonrisa rara tensa. «Miren quién llegó», dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. Marisol lo miró luego a mí con una mueca que apenas disimulaba. «Mamá», continuó Esteban, «si de verdad quieres darme un regalo este año». Hizo una pausa, dio un sorbo a su bebida, dejando que el murmullo de la sala se apagara. «Desaparece de una vez. Ese sería el mejor regalo». Sus palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Marisol chocó su copa con la de él y soltó una risita. Alguien cerca del mostrador tosió incómodo y se dio la vuelta. Mis dedos se entumecieron. La caja del pastel se me resbaló de las manos y cayó al suelo de madera con un golpe suave y húmedo. El betún se esparció por las tablas, un aroma a almendra y azúcar mezclándose con el del mezcal. Nadie se movió. Ni una sola persona se agachó a ayudar. Me incliné lentamente recogiendo la caja, con manos temblorosas, sintiendo el peso del silencio en mi espalda. En ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. No lloré en el camino a casa. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, mi respiración constante. Pero al entrar a mi cocina, me apoyé en el mostrador y miré la caja del pastel que había rescatado. Destrozada, arruinada, como algo más que aún no podía nombrar. La aparté y caminé hacia el closet del pasillo. Detrás de los abrigos, bajo una pila de archivos de impuestos viejos, estaba una caja fuerte de metal. La llevé a la mesa, marqué la combinación sin mirar y levanté la tapa. Adentro, filas de carpetas etiquetadas, sobres recibos atados con ligas. Saqué una 2008. Enganche de la casa. La abrí. 750,000 pesos transferidos desde mi fondo de ahorro para el enganche de la casa de Esteban. Ese día, él estaba tan agradecido. Me llamó su ángel. Recuerdo haberme sentido orgullosa necesaria. Siguiente carpeta 2014. Préstamo boutique. M. Salazar. 400,000 pesos. Marisol quería su propia tienda. Dijo que sería autosustentable en 6 meses. Cerró en 8. Nunca me devolvieron un centavo. Hojeé en silencio. 2016. Colegiatura privada. Sophie y Olflas. Damián 2020. Arrendamiento de coche. Nombre M. Salazar 2022. Seguro médico anual. Cada documento tenía su propia historia, una conversación, una promesa. Pero ninguna venía con el respeto que debería haber acompañado. Siempre lo llamaban ayuda. Como si yo fuera la ayudante. Temporal, desechable, silenciosa. El total, cuando lo sumé otra vez, fue de 3,950,000 pesos. Solía actualizarlo cada año solo para llevar la cuenta. No por poder, solo para no olvidar cuánto había sido parte de sus vidas. Pasé los dedos por la última página. Tenía manchas de café y una esquina rota de cuando la dejé caer en el patio. Pero los números eran claros. Los números nunca mienten. Me habían borrado con palabras
pero yo estaba escrita en cada cimiento de sus vidas. Cerré la caja con cuidado, puse mi mano encima y caminé hacia la ventana. La luz del porche parpadeaba. No la había apagado en años, pero esa noche lo hice. Y luego abrí mi laptop. Hace 2 años cumplí 65. Me desperté antes del amanecer como siempre y me senté a la mesa de la cocina escuchando el zumbido del refrigerador. La cafetera gorgoteaba mientras preparaba el café. No esperaba una fiesta. No necesitaba regalos. Pero pensé tal vez Esteban llamaría. O tal vez Sophie o Damián mandarían un mensaje de voz, aunque fuera porque Marisol se los pidiera. Esperé hasta el mediodía. Nada. Pasé la mañana regando las plantas del patio trasero. Los jitomates apenas empezaban a dar fruto y las bugambilias mostraban sus primeras flores tímidas. Vertí mi café en un termo y me senté afuera con un suéter sobre los hombros, fingiendo que no esperaba que el teléfono sonara. Esa tarde revisé mis redes sociales por pura costumbre. Y ahí lo vi. Marisol había subido un álbum titulado Escapada familiar de fin de semana, fotos de los niños enterrando a Esteban en la arena. Marisol tomando cócteles, con un sombrero de ala ancha, incluso Esteban, sonriendo frente a una fogata con bombones en la mano. La fecha era de ayer. Se habían ido todo el fin de semana. El fin de semana de mi cumpleaños. No había ninguna emergencia, ninguna excusa. Simplemente no me querían ahí. Miré la pantalla por un largo rato. Mis manos estaban frías, aunque era junio. Entré al perfil de Esteban, pasé el cursor sobre el botón de amigos. Luego hice clic en eliminar amigo. Hice lo mismo con Marisol. Cerré el laptop. Nunca se dieron cuenta. Esa noche saqué una mezcla para pastel del armario. Pastel de vainilla, el que le gustaba a Esteban de pequeño. Añadí un huevo extra para que quedara más esponjoso como solía hacerlo. Cuando se enfrió, unté betún de chocolate y le puse nueces picadas. No encendí velas. Me senté sola a la mesa, corté un pedazo y lo comí despacio. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Me dije que era solo un día. Pero en el fondo, algo cambió entonces, una puerta cerrándose. Y ahora 2 años después, otra estaba a punto de abrirse. Es curioso lo que la mente oculta para evitar que te rompas. Todos esos pequeños momentos que alguna vez excusé, ahora regresan a todo color más fuertes que la primera vez. Ya no susurran, gritan. Esteban solo llamaba cuando algo necesitaba arreglarse. Una factura atrasada, el boiler descompuesto, un mes flojo en la boutique de Marisol. Siempre había una razón urgente para meter mano a lo que llamaban el fondo de emergencia de mamá, pero las emergencias siempre eran suyas, nunca mías. Y cuando yo llamaba solo para platicar, él contestaba con voz distraída, siempre en altavoz, siempre apurado. Aprendí a ser breve. Me convencí de que estaba ocupado. Un hombre de familia, un empresario. Me tragué esa mentira como si fuera medicina. Recuerdo haber oído a Marisol referirse a mí como esa mujer una vez. Fue en una llamada que no debía haber escuchado. Esteban me marcó por error y la oí de fondo. No le digas a esa mujer nuestros planes. Solo hará preguntas. No tu mamá, ni siquiera Carmen, solo esa mujer, como si fuera una carga pegada a sus vidas. Los niños Sophie y Damián no podrían decirte mi cumpleaños, ni aunque les ofrecieras dulces. Intenté seguirles el paso. Les envié libros rompecabezas, mensajes de video. Me agradecían una vez tal vez, a veces ni eso. El pasado Día de Muertos. Marisol me mandó un mensaje 3 días antes. Por favor, no traigas tus guisados raros este año. Mejor mándanos dinero para el catering. Miré la pantalla releyendo. Había hecho el mismo pozole desde que Esteban tenía 10 años. De repente era raro, no bienvenido. Y esas colchas que cosí para los niños, cada cuadro, un recuerdo, estaban guardadas en una caja de plástico en el garaje.
Las vi una vez cuando llegué sin avisar. La tapa estaba rota. El polvo se pegaba a la tela. Todo estaba ahí todo el tiempo. Solo que no quise verlo. Pero ahora con cada detalle al descubierto lo veía todo y sabía exactamente qué tenía que hacer después. Por años me convencí de que la cuenta era para ellos. Empezó con poco 500 pesos por aquí, 1000 por allá, siempre que podía ahorrar algo de mi sueldo o después de mi pensión. 7 años de depósitos cuidadosos y regulares se convirtieron en algo sólido. Un colchón, me decía, para la seguridad familiar. Para huracanes, despidos, cuentas médicas, lo impensable. Incluso le puse un nombre en mi banca en línea Fondo de Esperanza. Esteban y Marisol siempre hablaban de él como si fuera suyo. «Tenemos esa cuenta por si algo sale mal», decía Esteban y Marisol. Asentía ya planeando qué factura pagaría con eso. Nunca los corregí. Era más fácil dejarlos creer. Más fácil sentirme útil. Pero ahora sentada a mi mesa de cocina, con la caja fuerte cerrada a mi lado, vi la verdad. La cuenta no era un salvavidas para ellos. Era un salvavidas para mí. Era el único hilo de control que me quedaba. Abrí mi laptop. La luz de la pantalla iluminó los papeles esparcidos en la mesa. Mis dedos dudaron solo un momento antes de que la memoria muscular tomara el control. Usuario, contraseña, código de seguridad enviado a mi celular. Ahí estaba, Fondo de Esperanza, saldo 1, 260,000 pesos. Hice clic en transferir. Tecleé el número de ruta de mi cuenta privada, la que nadie más que mi contador conocía. Confirmé. Apareció otro mensaje. ¿Estás segura? Sí. Enviar. La pantalla parpadeó y se actualizó. Saldo 0.60 pesos. Exhalé un sonido entre alivio y duelo. Fue como cerrar un cerrojo en una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Afuera, un coche pasó sus faros barriendo la ventana de la cocina. Cerré el laptop y puse mi mano plana sobre la tapa como sellando algo dentro. Por primera vez en años, no era solo una espectadora de mi propia generosidad, era su guardiana. Y este era solo el primer paso. Tomé el teléfono y busqué un contacto que no marcaba en años mi abogado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. García y Asociados, dijo tan profesional como siempre. Raúl, respondí. Soy Carmen Salazar. Una pausa, luego calidez. Carmen, qué gusto. Intercambiamos unas cortesías. Él preguntó por mi salud, yo por su huerto. Luego fui al grano. Necesito confirmar algo. La casa de Esteban, la de la Colonia del Valle. Sigo siendo legalmente copropietaria, ¿verdad? ¿No necesito revisar? Sí. Estás en la escritura. Financiaste el enganche y los documentos se firmaron juntos en 2008. Nada ha cambiado. Asentí, aunque no podía verme. Bien. Quiero iniciar el proceso para vender mi parte. Otra pausa. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura. No lo cuestionó más. Prometió enviar los documentos en 1 hora y preguntó a dónde mandar los papeles actualizados. Le di el apartado postal personal, no la dirección de la casa. Ya no. Cuando colgamos, fui al mueble del pasillo, donde guardaba una libreta con todas mis cuentas de autopago escritas a mano. Empecé con la escuela. Cancelé la transferencia mensual de la colegiatura, luego la tarjeta de crédito del negocio de Marisol, la que ella vinculó a mi cuenta con la promesa de que la pagaría. Cancelada. Cada cancelación era como cortar un hilo de mi piel uno por uno. Sin dolor, solo liberación. Cuando cerré la app del banco, la cocina volvió a estar en silencio. No vacío limpio. Me limpié las manos y busqué en mi teléfono hasta que lo encontré Laura Oaxaca. No habíamos hablado en meses, pero cuando contestó y oyó mi voz, soltó un grito. «Carmen, ¿a qué debo la sorpresa?», sonreí. «Todavía tienes libre la recámara de huéspedes Río. Siempre. Ven cuando quieras». Miré la casa por última vez.
Mis llaves seguían en el tazón, pero mi corazón ya estaba empacado. El vecindario aún estaba húmedo por los aspersores matutinos cuando estacioné a una cuadra de la casa de Esteban. Me quedé un momento con el motor apagado, viendo cómo el sol trepaba por el tejado. Sus autos no estaban justo como lo planeé. Un silencio envolvía la calle, roto solo por el ladrido de un perro en la esquina. Salí apretando el sobre de Manila contra mi pecho. Pesaba más de lo que debería, lleno de papeles recuerdos y algo como una despedida. Mis zapatos apenas hicieron ruido en el camino. La llave de repuesto que me dieron hace años aún funcionaba. El cerrojo giró con facilidad, como si no supiera que todo detrás había cambiado. Adentro la casa olía a café molido y perfume. Me detuve en el pasillo, notando las fotos enmarcadas de vacaciones que pagué, pero nunca viví. Un anuncio de la boutique de Marisol colgaba sobre la consola como un trofeo. En la cocina, los mostradores de granito brillaban bajo las luces empotradas. Dejé el sobre en el centro de la mesa donde solían esparcir sus cuentas. Mis dedos se detuvieron en la solapa antes de abrirlo una última vez, revisando el contenido. Fotocopias de cada transferencia, cada página marcada con fechas y cantidades. La notificación legal que terminaba con mi parte de la casa notariada y firmada. Y encima mi carta. Desearon que desapareciera. Y ahora lo hice. Todo este tiempo di. Y aún así no fue suficiente. Cerré el sobre y lo alicé colocándolo justo en el centro de la mesa. Una ráfaga de aire de la ventana abierta movió los bordes como un suspiro quedo. Caminé de regreso por la casa sin tocar nada más. Afuera el sol había subido más bañando la calle en un dorado pálido que se sentía casi limpio. Al cerrar la puerta con llave, el peso en mi pecho se movió, no se fue, pero se estaba moviendo. La carta ya no era mía para cargar. Para cuando llegué al coche, mi mente ya estaba en la carretera hacia el sur y en las maletas que esperaban en el closet del pasillo. Deben haber llegado a casa como a las 4. Ya me imaginaba sus voces, la risa floja de Esteban, los tacones de Marisol resonando en la madera. No habrían notado el sobre de inmediato. Tirarían las llaves, tomarían un trago, tal vez discutirían brevemente sobre la cena. Pero eventualmente Esteban miraría la mesa de la cocina y lo vería. Supe el momento en que lo abrió. Mi teléfono vibró sin parar durante 3 minutos. Luego silencio. Luego el número de Marisol. Luego Esteban otra vez. No contesté. No tenía que hacerlo. En algún punto entre Ciudad Juárez y Oaxaca me permití imaginar sus rostros. Esteban hojeando las transferencias página tras página, dándose cuenta de que cada peso vino de mí. Cada rincón de sus vidas remontado a mis sacrificios. Y ahora ese salvavidas se había ido. Luego la carta legal. La casa no era completamente suya. Todavía no. Y mi parte se estaba vendiendo. Si no podían refinanciar, tendrían que mudarse. Marisol habría corrido a su laptop, solo para ver que la tarjeta de su boutique fue rechazada. El banco cobró las penalizaciones por el saldo impago. Su reacción solo podía imaginarla rompiendo algo. ¿Y los niños? La escuela de Sophie y Damián habría enviado un correo esa tarde. Lamentamos informarle. Otro zumbido. Número bloqueado. Luego otra vez desde un número nuevo. Persistentes. Lo dejé ir al buzón. Tras el pitido silencio. Luego la voz de Esteban, tensa, enojada, sin control total. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes simplemente cortarlos. Así no funciona la familia. Al final del mensaje, oí a Marisol de fondo volverá arrastrándose. Ya verás. Cuando el avión aterrizó y las llantas zumbaron contra la pista, apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Afuera, Laura esperaba en la puerta de llegadas agitando ambas manos. Desperté con el sonido de los pájaros picoteando la ventana
y el suave tintineo de una cuchara en una taza de cerámica. El aire de Oaxaca se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en años. Fresco, húmedo y verde. Desde la cocina, la voz de Laura flotaba por el pasillo. Capítulo 4. Leía en voz alta. No dejó un adiós, solo páginas de números prueba de lo que le costó el amor. Sonreí contra la almohada. Laura llevaba una década trabajando en una novela, pero esta era nueva. Dijo que no quiso escribir sobre mí, que simplemente salió. Me puse un suéter y salí con los pies descalzos en el azulejo. Me dio una taza de café caliente, fuerte, oscuro, como me gusta. No dijimos nada por un rato. No hacía falta. Esa mañana me lanzó las llaves de su coche y dijo, hagamos algo innecesario. Manejamos al pueblo, uno de esos lugares tranquilos donde todos saludan en los semáforos. En una panadería de esquina, con letreros pintados a mano, elegimos pastelitos limón frambuesa, algo con canela. Escogí uno con un remolino de betún de chocolate blanco. No le dije a la cajera que era mi cumpleaños. No esperaba una canción, una vela, ni un feliz cumpleaños. Ese ya no era el punto. De vuelta en casa de Laura, puse el pastelito en un platito y encontré una vela pequeña en el cajón de los trastos. La encendí yo misma y me senté junto a la ventana mientras la llama bailaba contra el vidrio. Nadie miraba. Nadie tenía que hacerlo. Cerré los ojos, pedí un deseo y soplé la vela de un solo aliento. El betún era demasiado dulce, el pastel un poco seco, pero era mío cada bocado. Esa tarde ayudé a Laura a ordenar cajas en su garaje, riendo con fotos viejas y lámparas rotas. No había ruido desde Ciudad Juárez, no había culpa en mi pecho, solo silencio y un lugar para empezar de nuevo. Esa noche abrí mi laptop y comencé a escribir. Pasaron semanas antes de que Esteban recibiera la carta final. Llegó en un sobre sencillo sin remitente, pero él habría reconocido mi letra en cualquier parte. Adentro una sola página, sin recibos esta vez, sin términos legales. Solo palabras que tendría que leer solo. Me dieron el regalo de la verdad. Me dijeron lo que significaba para ustedes. Escuché. Oí cada palabra. Así que ahora les devuelvo algo, libertad. De mí. De la mujer que llamaron molesta o demasiado o insuficiente. Ya no tienen que fingir gratitud. Están liberados. Y yo también. Marisol intentó agitar las aguas. Llamó a todos los números que tenía, amenazó con demandas, alegó angustia emocional. Pero los papeles eran impecables, presentados verificados finales. No había lagunas, no había hilos mágicos que jalar. La casa se vendió rápido. Una pareja joven la compró. Escuché que esperan a su primer bebé en primavera. Les deseé nada más que calor. Las ganancias no volvieron a mí. Ya tenía suficiente. En cambio, abrí un fondo de becas en el colegio comunitario de mi pueblo natal. Lo nombré en honor a mi madre Rosario Guzmán, la mujer que me enseñó a estirar un peso y mantener la espalda recta. Financiaría a mujeres mayores de 40 que regresaran a estudiar. Mujeres que empezaran de nuevo. Mujeres como yo. Esteban no volvió a contactarme. Tal vez no pudo. Tal vez no quiso. De cualquier forma, la conexión se cortó. Pero a veces lo imagino leyendo esa carta, solo en la cocina, donde alguna vez puse velas de cumpleaños, bolsas de mandado y colchas hechas a mano. Me pregunto si releyó la parte que decía: el amor sin respeto no es amor, es deuda. Ese fue el último regalo que les di. Un regalo que nunca devolverán. Esa noche me paré en el porche trasero de la casa de Laura, viendo los árboles mecerse bajo un cielo gris. Me ajusté el cardigan y dejé que el viento se llevara lo que quisiera. Y luego entré porque la tetera estaba silbando.